Respecto a que uno puede utilizar la distribución normal poblacional, estandarizando con Z, o también tiene la facilidad de hacerlo directamente con software. Y aunque yo les puse unos diagramas que se obtienen en StatGraphics, no los hice. ¿Qué pasó con sus cámaras? Hola, Andrea Carolina, un gusto verte. Entonces, observen ustedes, tienen el StatGraphics abierto, pueden hacerlo en cualquier software que ustedes quieran. Yo solo soy amigo de StatGraphics. Me gusta a mí, pero es cuestión de ustedes en cuál lo hagan. Esta es la versión 19, ya me voy a conseguir la 20 también. Pero bueno, el punto es que estando aquí ustedes se van al menú de plots, graficar, ¿no es cierto? En la versión 18 el menú es incluso más chiquito, pero igual se van a plots y buscan acá. Observen ustedes, esa campanita sombreada de rojo dice distribuciones de probabilidad. Ahí pueden ingresar y aquí tienen todas, no todas, las distribuciones más comunes de todas aquellas de las que hemos de hablar y hemos de usar. Seleccionan normal, por defecto está seleccionada la normal cuando ustedes entran a estas graphics y OK, ¿no es cierto? Recordemos el caso, y aquí me dice, voy a graficar, ¿cuántas distribuciones? Tiene espacio para graficar 5 distribuciones simultáneamente, ¿verdad? Vamos a graficar la del ejercicio de las celdas electroquímicas, donde habíamos visto que la media es 50 y la desviación estándar es 5, ¿no es cierto? Eso es todo. Y ustedes le dan OK. Entonces aquí ustedes siempre que utilizan StatGraphics tienen dos tipos de salidas, la salida en tabla y la salida en gráfico. Por el momento, ¿sí? Yo solo quiero graficar la función, bueno, grafiquemos la función de masa o de densidad. Aquí dice StatGraphics de eso porque puedo pedir una discreta o una continua. En el caso de la variable continua es una función de densidad, ustedes ya saben. Levanten la mano quienes me están siguiendo en StatGraphics. OK, les estoy esperando para que traten de llegar hacia allá. Repito de nuevo desde cero. Una vez que uno abre StatGraphics, simplemente se va al menú Plot o graficar, ¿no es cierto? Y buscan la opción distribuciones de probabilidad. Le da clic y aparece todo el conjunto de distribuciones discretas o continuas más comunes. A la izquierda las discretas, a la derecha en las 3 columnas las continuas. Normal sale seleccionada por defecto, pero ustedes tendrán que seleccionar la que quieran y OK. Y aquí les dice, OK, ¿cuál es la media de la que usted quiere? Y nosotros sabemos, a estas alturas ya lo debieron haber hecho ustedes, ¿verdad? Que esto es 50 y que la desviación estándar era 5. Ojo, pide aquí desviación estándar. No se olviden que si tienen la varianza deben sacarle la raíz. OK. Y aquí les dice, ¿qué quiere que saque? Entonces, en gráficos voy a sacar la curva, la campana, y la función acumulada, que es de ese gráfico como S, ¿no es cierto? Y en tablas vamos a sacar, vamos a poner el resumen del análisis, la distribución acumulada. Aquí nos dice la distribución acumulada inversa. Recuerdan ustedes que a veces yo doy valores de Z para obtener área. La función acumulada inversa es dar valores de área para obtener Z. Y aquí dice números aleatorios de la distribución. No vamos a usar esa función, pero solo les digo que para el trabajo que yo les mandé de estadística descriptiva, era por aquí por donde ustedes debían generar los aleatorios, ¿no? ¿De acuerdo? Luis Enrique, Ibrahim, Andrea, bajen la manito, por favor. Y OK. Fíjense ustedes, ¿no? Estas graphics tienen chance. Cada una de las ventanas se le puede ampliar el tamaño dando doble clic. Estas graphics tienen chance para graficar 5 distribuciones simultáneamente. Nosotros solo vamos a graficar una con media 50 y desviación estándar 5. Aquí me está dando, uno puede dar valores de distribución acumulada para la función que nosotros estamos poniendo. Si uno quiere aumentar el número de columnas, se va, da clic derecho y se va a opciones de análisis. Y aquí tengo la función inversa.
Ustedes con mucha tranquilidad pueden empezar a moñar con más detalle, pero yo solo quiero mostrarles en este momento la herramienta gráfica. Aquí a ustedes en las tablas pueden sacar directamente los valores numéricos, pero a mí me parece importante observar la herramienta gráfica. Observemos la distribución aquí, clic derecho, digo doble clic y aparece la distribución. Como ustedes pueden ver, es la función que utilizamos en el ejercicio de clase. Media 50, desviación estándar 5, es lo que ustedes tienen aquí a la derecha, ¿verdad? Si ustedes dan clic derecho a la tabla y se van a opciones de panel, opciones de menú, como quieran. Repito una vez más, clic derecho sobre el gráfico, opciones de panel, y ustedes van a tener aquí, les dicen, ok, ve integrando, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuál es el límite inferior que usted quiere integrar? Desde 42. ¿Y cuál es el límite superior? 52. Así era, ¿no? Y aquí ustedes le dicen, para el gráfico, no quiero sombrear, quiero sombrear abajo del límite inferior, sobre el límite superior, entre límites o fuera de los límites. En este caso, entre límites. ¿Sí? Y directamente observen lo que sale. Todo el trabajo manual que hicimos la clase anterior, de tomar los valores de X, transformarles a Z, buscar la acumulada de las dos Zetas y restar, directamente ya se puede hacer con softwares como este. No es el único, por supuesto, ustedes pueden hacerlo con, nuevamente, el mismo menú de siempre, StatGraphics, MinTab, Stata, pueden hacerlo con RStudio, pueden hacerlo con Python, ¿no es cierto? Si a ustedes les gusta programar, pues ahí tienen las herramientas de programación, o si no, directamente utilizar utilitarios como los que estoy usando yo en este momento. Recuerden ustedes que la integral o el área o la probabilidad de que una celda tome un tiempo de vida entre 42 y 52 nos había salido 0,601, que es precisamente el valor que despliega aquí en la parte superior. ¿No es cierto? Inquietudes, alguien que se haya perdido, que no vio lo que hice, cómo lo hice. Entonces, una vez más, les voy a repetir. ¿Por qué si es tan fácil hacerlo directamente con software? Ojo que con Excel también hay cómo hacerlo sin necesidad de pasar por la estandarización a través de SET. ¿Por qué aprendemos a hacer eso si las herramientas directamente nos permiten hacerlo rapidísimo? Muy sencillo. Soy enfático una vez más en la razón. Es porque no es el único uso de la distribución estandarizada el uso que le estamos dando ahorita. Y para usarla mejor hay que entender cómo usarla. Mis queridos guaguas, ¿alguna pregunta para avanzar con la clase? ¿No? Es fácil, ¿no es cierto? Avancemos entonces, me regreso a la pizarra. Pizarra, 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 se me cayó la pizarra. Recuerden que aquí dejamos la clase, ¿no? Tal cual, el resultado que acabamos de sacar directamente con estas gráficas, ¿verdad? Dayana Abigail, Sí, qué bueno. Anthony Elitz, Buenos días, Inge, presente. Luis Claudio, Buenos días, Inge. Sheila Janina, Buenos días, Inge. Kevin Andrés, María Emilia, Buenos días, Inge. Darwin Paul, Buenos días, Inge. María Belén, Buenos días, Inge. Paola Estefanía, Carol Lisset, Buenos días, Inge, presente. Milton Sebastián, Buen día, Inge, presente. Luis Enrique, Buenos días, Jim. Andrea Carolina, Buenos días, Inge.
Cajir Elian. Buenos días, Inge. Erika Estefanía. Buenos días, Inge, presente. Joel Santiago. Buenos días, Inge. Giancarlos. Día, Inge, presente. Ana Paula. Buenos días, Inge, presente. Carlos Andrés. Isaac Andrés. Presente, Inge. Evelyn Lisbeth. Grace Estefanía. Buenos días, Inge. Belén Anaís. Buenos días, Inge. Ibrahim Samir. Presente, buenos días, profe. Kevin Gabriel. Buenos días, Inge, presente. Heidi Lisette. Buenos días, Inge, presente. Jocelyn Andrea. Presente, buenos días. Dennis Alexander. Buenos días, Inge. Steven Adrián. Buenos días, Inge, presente. Michelle Alejandra. Buenos días, Inge, presente. Henry Fernando. Buenos días, Inge, presente. Eric Alexander. Lisbeth Yesenia. Presente, Inge, buenos días. Lili Marlene. George Paul. Presente, Inge. Buenos días. Irving Ariel. Buenos días, Inge. Presente. Henry Alexander. Ok, buen día con todos nuevamente. Perdonen por no contestar el saludo de uno en uno, nos demoramos mucho, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Alguien faltaba? ¿Alguien por aquí que de pronto apareció de la nada? ¿Nada? Ok, entonces ahí sí vamos. Fíjense ustedes en esto, y entonces empiezan a aparecer consideraciones interesantes o planteamientos que nos van a hablar mucho del uso de la distribución normal. Al comienzo de la explicación o del repaso de distribución normal, yo les había dicho que una de las cosas más interesantes es que muchas variables de los procesos industriales siguen una distribución normal, ¿verdad? ¿Alguien tiene a su mano una botella de cualquier bebida? Ayer me sacaron una de trago, verán, en el otro curso. Bien, ¿no? Claro, era la tarde, todo el mundo está en su derecho, ¿ok? Pero ve, ¿quién tiene a la manito una botella de alguna bebida, cualquiera? A ver, Dayana, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. No te veo, debes estar, ya apareciste. Ok, Dayana, ¿cómo estás? Buenos días. Dígame, ¿qué botellita tiene a la mano? Es igual una de vodka. Norteño, No, vodka nomás. Nada de Switch. no. Smirnoff Ice, ¿no es cierto? Ajá. Vea usted, se le reconoce desde aquí. Y claro, Dayana, dígame usted, la etiqueta, ¿qué volumen dice? 4%. No digo qué porcentaje en alcohol, qué volumen de llenado. 275. 275. Una pregunta, ¿ya la abriste? No, está cerrada. ¿A qué horas la piensas abrir? Muy temprano es, ¿no es cierto?, para el alcohol todavía, Sí, ¿verdad? Ok, todavía no. abrirá tardecito, así tipo 4 o 5 de la tarde, ¿no es cierto? Dayana, 275. Tengo una pregunta. ¿Será exactamente el contenido que tiene? No, ¿Por qué? ¿Por qué estás tan segura de que no tiene 275? porque siempre queda como que un volumen que no se llena en total de la botella. Ya, ok. O sea, tú piensas, Dayana está interpretándolo de esta forma, escúchenme. Dayana está interpretando que el volumen del recipiente es 275. ¿No es cierto? Ujú. Ya, ok. Pero no. El volumen del recipiente no es lo que te da lo que te da en la etiqueta, sino el volumen de llenado. O sea, el volumen de líquido. ¿No es cierto? Ahora, Dayana, dame un número. ¿El 8? Gracias. Darwin. Paul, buenos días. ¿Cómo estás, Darwin? Bien, Inge. Ok, entonces,
Aclarado esto del tema de que el volumen que está en la etiqueta no es el del recipiente, sino el volumen de llenado, vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué opinas tú, Darwin? ¿Habrá exactamente 275 mililitros ahí adentro? No, ¿Dónde anda su cámara, hombre? No le veo. está encendida, Inge. Debes pues, estar por aparecer entonces. ¿Por qué dices que no, Darwin? Debido a que en el proceso tal vez en las máquinas tal vez o se quedó un poco de líquido. Ya, ok. Vamos por partes. Darwin tiene una explicación que es bastante razonable. No sé si ustedes alguna vez han visto un video o han visto un proceso de llenado de botellas. Las botellas pasan debajo de un sistema automatizado, ¡pum! Llena, sigue la siguiente, sigue la siguiente. ¿No es cierto? Pero en ese paso puede haber derrames, puede haber ocasiones de que la presión de la máquina de llenado sea un poquito menor o un poquito mayor. ¿Y en qué resulta eso? En que a veces la botella se llena más y a veces la botella se llena menos de lo que dice la etiqueta. El volumen de llenado, mis queridos guaguas, es una variable aleatoria, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos por ahí. Entonces, si ustedes se fijan alguna vez, o si se han fijado alguna vez, cuando no han abierto una bebida y la bebida prácticamente llena el recipiente, o sea, está hasta el tope, no hay un espacio vacío. ¿Les ha pasado? ¿O les ha pasado lo contrario, que dicen, compran una bebida y de pronto dicen, o esto está mal tapado, o alguien ya se tomó, ¿no es cierto? Porque está bastante menos, es visiblemente menor. Claro que esos dos casos extremos que les estoy planteando son poco comunes, pero ¿sí les ha pasado? Ambos casos en que la botella está completamente, casi completamente llena o donde está más abajo del cuellito y está por la parte donde la botella se abre, ¿no es cierto? Claro, la etiqueta dice yo le vendo 275 mililitros, pero a veces te venden un poquitín más o a veces te venden un poquitín menos. El volumen de llenado es una variable aleatoria. Y esto me lleva a un buen ejemplo porque Andrea, Dayana me dijo, no, pues si la botella tiene 275 y siempre está abajo. No, ya acabo de explicar que la botella siempre tiene un poquito más. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme es, escúcheme, si el volumen de llenado de cualquier botella de este tipo en un proceso industrial sigue una distribución normal, ¿qué volumen debe tener mi botella para asegurarme que no se riegue nunca el líquido? ¿No es cierto? Está claro que si yo digo el volumen es 275 y en un llenado, la máquina bota 280, se va a regar, ¿sí o no? Entonces, uno diría, no, pues entonces haga una botella más grande. ¿Qué tan grande tiene que ser para que no se riegue? ¿Sí? ¿O de qué manera debo yo calibrar mi máquina para no estafarle a mi cliente y venderle muy poco líquido? ¿Está entendido el concepto de lo que estoy planteando? Entonces, mis estimados jóvenes, planteado esto, les puedo poner este ejercicio para que se entienda o ya empiece a intuirse la utilidad práctica de la distribución normal. Claro, ahorita, en función de la bebida que nos dio Dayana, pues acabo de poner con Smirnoff Ice grande, porque la de ella era de 275, este está un poco más grande, ¿no? Aquí tengo un error.
Trabajemos, trabajemos y luego yo doy soporte a lo que ustedes hayan desarrollado. Aquí estoy, ¿no? Observen ustedes lo que les puse en gráfica, ¿no? Rápidamente. Esta es la distribución del volumen de llenado del que estamos hablando, ¿no es cierto? Observen ustedes, la media está en 750 y la desviación estándar, que es la raíz de esa varianza, pues es 9,1406, si es que calcule bien. ¿Está bien? Porque el dato que se les da es varianza, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense en esto, ¿no? Lo que me está diciendo es que esta máquina va a llenar el volumen de la botella con esta distribución. Lo más común es que esté cerca de 750, pero también puede llenar, disculpen, mucho más o mucho menos. Entonces, la pregunta que nos hace es esta, ¿no? Obviamente a la izquierda no va a rebosar. Rebosar quiere decir que va a pasar el volumen del recipiente y se va a regar, ¿no es cierto? A la izquierda no se va a regar porque va a llenar menos. Pero ¿qué pasa a la derecha?
Pues a la derecha, nosotros tenemos que buscar un, ojo, estoy poniéndole al ojo, ¿no? ¿Sí? Un volumen tal que el número de veces o el volumen que quede acá a la derecha, el volumen que quede acá a la derecha de este tope, o las botellas correspondan solo al 0,2% de las botellas llenadas, ¿sí? Solo el 0,2% de las botellas llenadas. O sea, el área hacia acá tiene que ser 0,002, ¿no es cierto? ¿Por qué? Obviamente, si yo voy a llenar aquí, hasta aquí, o si la botella que yo ponga va a tener este volumen, cada vez que la máquina de llenado dispare más, se va a regar, pues. ¿Y cuánto es eso? 0,0022%, 0,2% del total. Si ustedes se dan cuenta, mis estimadas y estimados guaguas, lo que nos está diciendo es, y por favor, aquí yo quiero que tengan en claro que Z de 0,002, Z de alfa, es igual a ¿cuánto? Esa Z de alfa me va a permitir despejar directo de la fórmula de normalización. ¿Qué valor de Z me deja a la derecha 0,002? Lo que es lo mismo que decir cuál es el valor de Z cuya acumulada es 0,998, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale, por favor? Mano alzada, por favor. Manito alzada, George, nunca se olvide de la mano. No sé si. 0,84 me salió. La acumulada de 0,998. Ok. Perdonen. Ok, listo. Entonces, fíjense ustedes, Belén, ¿cuánto me dices? La acumulada me salió 2,8782. A ver, no es la acumulada, es Z. La Así acumulada es área. Siempre hay es que tener claro eso. ¿2, cuánto? 8782. Ok. Recuerden ustedes que acabamos de encontrar el valor de Z para el cual yo dejo a la derecha un área igual a 0,002. Estoy trabajando en términos de Z, no de X, pero recuerden que las áreas son iguales. Y si ustedes recuerdan esta belleza de fórmula, ¿no es cierto? Z, Z es igual a X menos nu sobre sigma. Pues está claro que yo ya tengo el Z que corresponde, que tengo nu, que tengo sigma y despejo X. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale?
Pues yo acabo de corregir el gráfico porque ya se habrán dado cuenta que sale ¿cuánto, por favor? ¿Cuánto sale, Luis Enrique? 776.30. Por tanto, estos son centímetros cúbicos. Nunca se olviden al final de restituir las unidades, ¿no? Entendamos entonces, mis queridos jóvenes. Esta máquina, un 0,2% de veces va a botar un volumen mayor que 776,3 centímetros cúbicos. Esta máquina va a botar un volumen mayor que 776,3, el 0,2% de veces. 2 de cada 1000 botellas que llene esta máquina, 2 de cada 1000 veces que esta máquina llene va a botar un volumen mayor que 776. Por tanto, si la botella tiene 776,3 centímetros cúbicos, voy a rebosar solo 2 de cada 1000 botellas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver. Este proceso de llenado, ¿cuántas veces excede, en qué volumen excede solo el 0,2% de veces de que llena? Quiere decir que en 2 botellas de cada 1000 aproximadamente, el volumen va a llegar hasta el tope y más. ¿Es cierto? Por tanto, esas botellas no van a valer, si se fijan ustedes que no sirven. Porque toda botella, todo líquido envasado en un recipiente necesita tener un espacio vacío. Ese espacio es para manejar el concepto físico-químico de presión de vapor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esas 2 botellitas de cada 1000 aproximadamente no sirven. Ese líquido se desperdicia. ¿Qué les parece? La implicación práctica de esto que estamos planteando. ¿Preguntas, por favor? Si se dan cuenta que en este momento no hicimos el cálculo directo, pudimos haberlo hecho. Sí, también hay como con función inversa, pero no lo hicimos porque necesito que se entienda el uso de la distribución estandarizada. ¿Pudimos haberlo hecho directo en estas gráficas? Sí se puede, también se puede. Les invito a que empiecen a husmear la función inversa acumulada, que con eso hubiésemos sacado directamente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Ok, si preguntas no hay, avancemos con otro casito muy sencillo que tiene un poco de conceptual y un poco de práctico. Este sí es un ejercicio bajado de un libro, creo que es de Naviri, pero me sirve para hacer un concepto. Por favor, leamos.
Dayana, deme un número, por favor. Ah, no, ya me dio el número usted, no. Darwin Paul, deme un número, por favor. 14, Inge. Gracias. Giancarlos. Buen día, Inge. Buen día, Giancarlos. ¿Ya leíste? Sí. Me alegro. Entonces, cuénteme, ¿cuál es la variable aleatoria? A ver, ¿cuál es la población? ¿Cuál es la variable aleatoria? Ya, la población sería, ¿cómo es? No sé, dígame usted, ¿sería o es? No, la población es ¿cómo es? La concentración de cloruro en la sangre. ¿Y la variable aleatoria? Esa sería la variable aleatoria, la concentración. Y la población, la concentración de cloruro. ¿Y la variable aleatoria? Ay, no, la variable aleatoria sí, la variable aleatoria sí es la concentración de cloruro en la sangre. Y la población, a ver, depende de la probabilidad. Ahí ya me perdí, Inge. Ok, ¿quién me dice cuál es la población? Dato, es capciosa. A ver, ¿cuál es la población? Dato, es capciosa. Y cuando es capciosa, algo hay, ¿no es cierto? Cero. Se acaba de volar por ahí un cuarto de punto, ¿no es cierto? La respuesta es, no sé, déjeme leer el artículo para ver en dónde hicieron el estudio. ¿Sí o no? Claro. Por algo ahí está el nombre del artículo, ¿no es cierto? No está especificado, simplemente ese artículo dice que la concentración de cloruro en la sangre en ese estudio es tal. Entonces habría que ver en dónde hicieron el estudio, pues. ¿Verdad? Ok, entonces, Giancarlo, deme un número, rapidito. El 2. Ok, deje de preguntarme, afírmeme. Belén Anaís. Ya, dígame, Inge. Sí, rapidito, sin calcular. ¿Cuál es la respuesta al literal A? A ver, ¿cuál es la probabilidad? Si quieres que te ayude. A ver, a ver, no estoy segura, creo que es 1, porque 1. La probabilidad de que la concentración difiera en la media es 1. O sea, no es un suceso aleatorio, es un suceso seguro. sí. Pues entonces, ¿qué hacemos estudiando esto en estadística? ¿Y por qué es 1, Belén? El concepto que he cruzado ahí. Dame un número. 10. Lo que hace no leer con detenimiento. Hola, Sheila, buenos días. Buenos días, Inge. Misma pregunta, sin calcular, nada. Literal A. ¿No sería 0? No. ¿Por qué, Sheila? Cuénteme. O sea, tú me estás diciendo que es imposible que la concentración esté en ese rango. Porque un suceso imposible tiene probabilidad 0, Sheila. ¿Por qué me dijiste 0, Sheila? Para ver por dónde se fue dónde está el error en tu razonamiento. Cuéntame. Es que como anteriormente habíamos visto eso de que se hace por... Exactamente. Pero eso es exactamente igual, pues. Aquí no dice exactamente igual. ¿Quién me dice? Rápido, sin calcular, ¿cuánto sale más o menos, Luis Enrique? No sé si estoy mal, pero bueno, 68.26. Correcto, Luis, explícame por qué. Porque, bueno, usted nos dio una tabla, ¿no? Ya. Y como usted puso bueno, el spoiler básicamente de aproximadamente, Ujú.
Entonces, Ese spoiler es es- buenísimo, ¿no es cierto? Por ahí te fuiste. ajá. Ok. Entonces, estadística aplicada paralelo 2, Luis Gómez. Muy bien, eso es todo. Recuerden ustedes qué dijimos. Bueno, de hecho, la respuesta es 1 menos 68,26, porque me dice más allá, ¿no es cierto, Luis? Si te fijas, no me dice que esté dentro de la primera desviación, me dice más allá de la primera desviación. Entonces, la respuesta es 1 menos 0,6826, ¿no es cierto? Sí, Ok, entonces, recuerden lo que dijimos hace 2 clases. Tabla, toda distribución normal tiene dentro de la primera desviación estándar, del intervalo establecido por la primera desviación estándar con respecto a la media, un 0,682% del área. No, perdón, un 0,6826 del área. O sea, 68,26% del total de los datos. ¿Dijimos o no dijimos eso? Sí, ¿no es cierto? Pusimos la tabla, sí. De todas las infinitas distribuciones normales que existen, incluida la distribución normal estandarizada, en el intervalo nu más menos un sigma está el 68,26% de los datos y por tanto la respuesta en este caso, porque me dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de cloruro difiera de la media por más de una desviación estándar? ¿No es cierto? Entonces es más allá. 1 menos 0,6826. La respuesta de Luis era correcta. Y bastaba con regresar a ver qué. 2 clases, ¿verdad? ¿Está claro? Y el literal B, mis estimadas y estimados guaguas, sí es algo que ustedes van a responder con toda tranquilidad, incluyendo la pausa e incluyendo 5 minutos de resolución. Nos vemos en 10 minutitos, por favor. Respondan el siguiente literal. El C, perdón, porque el B está claro que ya estoy respondiendo, ¿no? B está diciendo, no depende ni de la media ni de sigma. Siempre en cualquier distribución normal se cumple eso. Así que literal C es lo que van a responder en 5 minutos más y se toman 5 de pausa. Volvemos.
Continuemos, por favor. ¿Quién tiene la respuesta? Continuemos, por favor. ¿Quién tiene respuesta? Ok. Vamos hacia allá, entonces. Michelle Alejandra, ¿cuánto vale alfa? Buenos días, Inge. Me Hola, sale Michelle. 0,001. ¿Cuánto vale alfa sobre 2? 0,0005. 3 ceros. Ajá, ¿Segurísima? sí, segurísimo. Ok. Alfa sobre 2, entonces, es 0,5. Ok. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y pues el resto ya es cantado, ¿no es cierto? Esto quiere decir, mis queridos jóvenes, que lo primero que yo tengo que hacer es encontrar z de alfa sobre 2. ¿Qué sale cuánto, Michelle? Ya, ese me salió 3,29. Y claro, ¿qué dices? ¿Es un problema de una o de dos colas? De 2 colas, por lo que dice que es el 0,1% más extremo. Por tanto, disculpas, estaba tomando un poco de agua y se me fue mal. Por tanto, z de 1 menos alfa sobre 2, ¿no es cierto? Que es el otro z que necesitamos. O sea, z de ¿cuánto? 0,9995. Z de 1 menos alfa sobre 2, esto vimos la clase anterior, ¿verdad? Es igual menos 3,29. La clave es de entender la notación z de alfa, si se fijan. ¿Sí? Gracias, Luis. Gracias, Belén. A ver, perdón, Luis y Enrique, ya estaba Luis. Belén, cuénteme. ¿Tiene los valores de x que corresponden a esas zetas? Sí, sí saqué. Cuénteme, ¿cuánto es x1 A ver, entonces? El A límite ver, X inferior. me salió 120.451 o 45. X igual a 120, 45. ok, y x2. 87.55. Bueno, usualmente se proporciona al revés, pero más que nada quiero ver si están de acuerdo. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, perdón. Si no están de acuerdo, levanten la mano. Listo. Fíjense ustedes entonces que nos está diciendo que los valores de concentración más bajos, con un alfa igual a 0,1%, están limitados o están más allá, más abajo de 87,55 milimoles por litro, y las concentraciones más altas, con un alfa igual a 0,1%, porque alfa yo lo puedo dar como área o como porcentaje, no es ninguna diferencia, siempre y cuando distingamos cuándo es área y cuándo es porcentaje, ¿no es cierto? Todas las concentraciones extremas superiores están más allá de 120,45. Yo les había dicho en la clase anterior que para distinguir cuándo se necesita alfa o alfa sobre 2, depende del problema. Y en el caso que nos corresponde, pues está fácil distinguirlo en este en particular, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a un caso más bonito. Ok. Imagínense que de aquí a la vuelta seamos optimistas, ¿ya? De aquí a la vuelta de 3 años, ustedes ya se graduaron, son unos polluelos de ingenieros listos para devorarse el mundo, ¿no es cierto? Y ingresan a trabajar, como muchos de nosotros, en planta. Empiezan a trabajar en planta, hacen control de calidad en planta y ya llegaron a jefes de producción. Y tienen sobre sí una gerenta general, gerente es la palabra correcta, gerenta, ¿no? Gerente es una palabra sin género, pero bueno, súper exigente. Ustedes controlan, mueven y saben muy bien
el proceso desde el punto de vista estadístico. En otras palabras, avanzaron en esto y se perfeccionaron en algo que se llama control estadístico de procesos. ¡Caramba! Y la gerenta les llama entusiasmados a una reunión, les dice, ven, necesito que me acompañes, la gerenta, sí, la gerente, necesito que me acompañes porque viene un cliente súper importante. Ustedes trabajan en una empresa de equipos de laboratorio y fabrican hidrómetros, medidores de densidad API. Los que ya pasaron cálculos básicos, con mucha certeza, de pronto ya saben lo que son, y los que no han pasado, pues tranquilos, ya mismo van a saber conmigo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos jóvenes, ustedes fabrican hidrómetros. La gerente les llama a la reunión con el cliente nuevo. Este cliente va a comprar, tenemos muchas perspectivas comerciales con este cliente, muchas perspectivas económicas con este cliente. Y el cliente les dice, a ver, con mucho gusto, yo voy a hacer la compra de todos los hidrómetros que ustedes produzcan. Y a la gerenta prácticamente se le sale una lágrima de la emoción porque eso les arregla la vida empresarial en mucho tiempo. Pero el cliente les dice, si su producción de hidrómetros cumple con las especificaciones de diámetro de bulbo que yo voy a señalar. Y la gerente y el cliente les dice, yo le compraré sus hidrómetros, todos sus hidrómetros, cuyo bulbo tenga un diámetro que se encuentre en este rango de tolerancia. Y ustedes que están sentados junto a la gerente sienten la mirada así. Porque la gerente les regresó a ver con cara de, ok, ¿cómo cumplimos? ¿Cumplimos con esas especificaciones? Ustedes que conocen el proceso, saben que el diámetro del bulbo sigue una distribución normal con media y con desviación estándar. Recuerden, su proceso fabrica hidrómetros cuyo diámetro de bulbo sigue una distribución normal con media 2,505 y desviación estándar de 0,08 milímetros. ¿Se dan cuenta primero que nada, antes de continuar, los números tan pequeñitos y tan difíciles de manejar desde el punto de vista práctico? Estamos diciendo que la desviación estándar es prácticamente una décima de milímetro. La desviación estándar es del ancho de un cabello, si se fijan. Entonces ahí es donde, recuerden, la gerente les regresó a ver así. Y la gerente les dice rápidamente, ¿cuánto de nuestra producción cumple con la especificación del cliente? ¿Cuánto de nuestra producción cumple con la especificación del cliente? El enunciado total, mis queridos jóvenes, puede resumirse de esta forma. Trabajemos.
Si se fijan que pueden resolverlo directamente en software, rapidito, sin la necesidad de transformar a Z. Recuerden que si no tienen StatGraphics instalado o todavía les da dificultad, pueden hacer en Excel. Con la fórmula de la distribución normal nomás. Ahí buscan directamente las acumuladas y restan en lugar de transformar a Z. ¿Alguien? Tengo una mano alzada, tengo dos. Solo dos. Anthony Elite, buen día. Buenos días, Inge. ¿Con qué estás trabajando? ¿Con qué estás trabajando? ¿Con Excel? ¿Con StatGraphics? ¿Con R? ¿Con los dedos? ¿Con qué estás trabajando? Con el StatGraphics. Ya, entonces ya debiste haber sacado. Sí, a ver. ¿Qué fue, hombre? ¿Qué pasó? La vida es corta, mi amigo. Dame un número. El 5. Michelle Alejandra. ¿Tienes respuesta? Sí, ¿Con qué sacaste? con el StatGraphics. ¿Cuánto te salió? Me salió la probabilidad 0,09992. Ok. Levanten, o sea, prácticamente toda la producción cumple con especificaciones, Michelle. O sea, según esto sí, pero no estoy segura, Inge. Yo tampoco. Ibrahim, ¿cuánto te salió? Gracias, buenos días. Espérate, Michelle, ya vas a ver en qué te equivocaste. Te equivocaste en algo tan pueril que si te Me pasan salió un en el examen vas a sufrir. 0,0992. Está mal. Luis Enrique, ¿cuánto sale? 0.2659. Correcto. 26.59, déjame ver. No, tampoco. ¿Qué les pasó? Yo estoy seguro. Cajir, ¿cuánto te sale? 0,74. Correcto. ¿Sabes en qué te equivocaste, Michelle? ¿En qué te equivocaste, Samir? En una cosa muy sencilla. Michelle, centímetros, milímetros. ¿Me equivoco o no me equivoco? No se equivoca. Michelle. Sí, Inge, en eso me equivoqué. Primer mensaje, ¿no? La estadística no está despegada de la física, la estadística no está despegada de la fisicoquímica. Antes de cualquier cálculo estadístico tienen que revisar y verificar las unidades con las que están trabajando. Muchas veces se equivocan en cosas como estas, tan sencillas como unidades, ¿sí? Y fíjense si les pasa esto en un examen. Me va a decir, toda la producción, 0,99995, cumple con especificaciones. ¿Por qué? Porque usé una desviación estándar equivocada. La desviación estándar real, la desviación estándar es 0,008 centímetros, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Y ojo que estoy hablando de las personas que alzaron la mano y a las que calladitas les pasó también. Ojo a lo que les estoy diciendo. Cierre su micrófono, Anthony, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos jóvenes, eso es lo que sucedió. Y claro, la respuesta que nos dio, no recuerdo quién fue en este momento, mil disculpas, alguien me proporcionó la respuesta correcta. Ya es cuestión de lanzarse directo al StatGraphics, directo al Minitab, hacer esto, ¿no?
Ojo, que no siempre tienen que hacerlo con la opción de gráfico. Pueden hacerlo directo con la opción de tabla. Yo uso la opción de gráfico porque me gusta para que ustedes visualicen, nada más. Pero ahí está, ¿no? Y quiero que pongan atención en esto. ¿Verdad? Detallito. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a nuestra fábula, ¿no es cierto? El momento en que la gerente les regresó a ver ustedes, así ustedes cogieron rápidamente su tablet, sacaron, calcularon y le dijeron a la gerente 70,4% de nuestra producción va a cumplir con ese requisito. ¿No es cierto? Entonces, aproximadamente 7 de cada 10 hidrómetros que yo produzca, 70 de cada 100 hidrómetros, el cliente me va a comprar. ¿Y los otros 3? Luis Enrique, cuénteme. Jen, disculpa que te interrumpa. Una consulta. En el intervalo son los puntos de X en donde va a estar. Claro, esos dos son los... Sí, pero tú pusiste 2,5 y 0,01 y la gráfica no sé si está mal. 2, a ver, ¿cómo está el intervalo? Permíteme revisar. El intervalo que yo les puse es... ¿Dónde están? Entre 2,5 más menos 0,1, entre 2,49 y 2,51. Sí, está correcto. Sí, está correcto. 2,5 más menos 0,01 dice, ¿no es cierto? Entonces el intervalo es de 2,49 a 2,51. Sí, Está bien. Sí, perdón. No hay problema. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El cliente les ve con cara de... Yo les compro lo que ustedes tengan. Pero la gerente, ¿qué cara debería poner? ¿Qué dicen ustedes? Michelle, dame un número. 14. Giancarlos ya estuvo. 15. Joel Santiago, buenos días, Joel. Buenos días, Inge. ¿Cómo te va? ¿Qué dices tú? 3 de cada 10 no cumplen especificaciones. ¿La gerente estará feliz? Chuta. Ha de querer menos, no sé. O sea, no Dime sé. tú, pues. Ahí te estoy preguntando tu criterio, hombre. O sea, ha de que no se ha de conformar, ha de pedir otra solución. ¿Te parece que es mucho 30% de defectuosos, en otras palabras? Sí, sí me parece mucho, 30% de defectuosos. Ok. Es mucho, ¿no? Ya vamos a hablar de qué se considera, y es correcto lo que el Colsa nos dice, es mucho. Entonces, claro, el momento que ustedes le dan el dato a la gerente, como decía mi profesor Luis Calle, que recién se jubiló, se cae para atrás como condorito. No sé si ustedes entiendan este chiste, pero bueno, la cosa es que algo le da a la gerente. ¿Sí? Entonces la gerente muy protocolaria ya le dice al cliente, permítanos conversar puertas adentro para poder evaluar su requerimiento en función de las capacidades de nuestro proceso y poderle dar una respuesta de qué volumen de producto en especificaciones le podemos ofrecer. Porque así hablan en esas reuniones, ¿ok? Entonces, mis queridos guaguas, se va el cliente y la gerente les dice a ustedes, ¿qué podemos hacer para aumentar los hidrómetros que cumplan especificaciones? Porque les cuento una cosa, mis queridos jóvenes. Cuando un proceso tiene determinadas características, cuando un proceso tiene determinados parámetros de media y varianza, no hay poder humano que lo haga cambiar mientras no se modifique en media y varianza. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes piensan que en ese momento la persona que dirige el proceso, ustedes, entran y le dicen, muchachos, tenemos que trabajar más fuerte, y los trabajadores lo hacen más duro, duplican turnos y siguen trabajando más, lo único que van a hacer es producir más con el mismo número de defectuosos.
Eso no cambia a menos que ustedes hagan algo al respecto. Claro, a mí me da la sensación, ¿no es cierto? Uno ve ahí y dice, chuta, movamos las líneas rojas, ¿no? Para aumentar más del área, es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que en la práctica es decir al cliente, vea, cliente, cambie sus especificaciones, pues. Llévese otros, llévese estos que también están con otro diámetro. Al cliente ustedes no le dicen lo que quiere. El cliente es el que pone las condiciones y ustedes lo cumplen. Al cliente no le van a cambiar, por tanto, los límites de especificación, que así se llaman, las líneas rojas, esas no se mueven. Lo que ustedes tienen que hacer es mover ustedes el proceso. ¿Sí? Y cuando se dice en estadística, en control estadístico del proceso, se dice mover el proceso, lo que nos quiere decir es cambie la media o cambie la desviación estándar. Se dice fácil. Después, al final voy a hablar un poco de lo que implica, pero ustedes que saben estadística, en ese momento le dijeron a la gerente, tengo que cambiar la media del proceso para poder aumentar el valor, el porcentaje de productos dentro de especificación, de hidrómetros dentro de especificación. Y la gerente les dice a ustedes, perfecto, ¿a cuánto tienes que moverle? Así que la siguiente pregunta, mis queridos jóvenes, es esa. ¿Ok? Supongamos que se puede modificar la media sin modificar la desviación estándar, que se puede, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué valor debo dejar la media de mi proceso para que las especificaciones técnicas me permitan tener el mayor número posible de artículos dentro de especificación, que es lo mismo que decir el menor número posible de defectuosos, ¿verdad? No sé si ustedes se fijan, pero lo que estamos diciendo, y esto ya lo hablamos en cursos anteriores, ¿no es cierto? Les voy a poner, denme un segundito, que aquí me pareció una muy buena idea hacer esto. Denme un ratito. Ay, me equivoqué. Estoy en estas Graphics, no me están viendo, no se preocupen. Estoy en estas Graphics y no me están viendo. Mil disculpas. Listo. Estoy llevando un gráfico con el que quiero trabajar. Recuerden ustedes que cuando nosotros vimos el inicio de distribución normal, vimos que cambiar la media simplemente equivale a mover la distribución, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero que observen este gráfico para que me entiendan por dónde va el razonamiento del asunto. Tienen aquí ustedes tres distribuciones normales con la misma desviación estándar, donde lo único que cambia es la media. Permítanme dibujar, una vez más, los límites de especificación. Quiero que ustedes observen en las tres curvas, ¿no es cierto? Estos son los límites de especificación, ¿no es cierto? Observen, por favor. La curva azul es nuestra curva original.
es con la media 2,505, que es con la que está operando actualmente el proceso. La curva rosadita, la que está más a la izquierda, tiene una media de 2,48. Finalmente, la curva roja tiene una media de 2,5. Ustedes pueden ver las medias de cada una acá a la derecha. Pregunta: ¿cuál de las tres curvas tiene más área entre las líneas? Cajir. La de 2,5. Correcto, ¿no es cierto? Cajir nos dice la de 2,5, la curva roja. Observen ustedes. Si ustedes quieren, pinto las tres áreas para que las distingan, pero el hecho es que la roja es la que más área tiene al medio. La curva azul es la que sacamos hace un momento. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que disminuir la media. Pero ojo, si disminuyo mucho, el área empieza a caer nuevamente. Fíjense ustedes si no en la curva rosada, ¿no? Le ubico para que baje, pero no tanto. Perdón, para que el área suba, pero no se pase tanto que empiece a disminuir de nuevo. En la mitad. En otras palabras, yo voy a tener un máximo del área central cuando la media del proceso coincide con la media de la especificación. ¿Cuál es la mitad de la especificación? 2,5. Si yo pongo ahí mismo la media, el área central es un máximo. ¿De acuerdo? Si yo le sigo bajando, pues ya no. Empieza a disminuir de nuevo esa área. Si se fijan ustedes la dinámica de mover la distribución sin que se muevan los límites, cómo cambia el área. Esa área solo es un máximo cuando la mitad de las líneas coincide con la media de la distribución. ¿Estamos claros? Entonces, mis queridos jóvenes, la respuesta a esta primera pregunta es que debo colocar la media del proceso, ustedes que están encargados del proceso, la media del proceso debe pasar de 2,505 a 2,500. Esa es la ubicación de la media que se necesita cuando tengo dos especificaciones superior e inferior. ¿No es cierto? Y ahora sí, en estas condiciones, ¿quién me cuenta a cuánto sube el porcentaje de hidrómetros que cumplen especificación? Michelle ya lo hizo, ¿verdad? En estas graphics mismo, Cajir también. Y el resto, tengo 3 alumnos en la clase de hoy. El resto, Henry Fernando, usted, un gusto verle por aquí el día de hoy. Henry, ¿cuánto te salió? Me salió 78,87%. Ok, estamos diciendo que para la nueva, una vez modificada la media, ¿no es cierto? Modificada la media, el producto dentro de especificación sube a 70 y ¿cuánto me dijiste, perdón? 78,87%, 0,7887 me sale. Ok, puedo escribirla de las dos maneras, no es problema. Fíjense ustedes, ¿no? Les decía hace un momento, se dice fácil. Pero el hecho es que cuando ustedes se fueron regresaron a su oficina con el lineamiento de cambiar la media, tuvieron que cambiar materiales, tuvieron que cambiar procesos, tuvieron que cambiar equipos y trabajar mucho, invertir mucho dinero. E imagínense esto, 3 meses después llegan ustedes donde la gerente y le dice: gerentita linda, acabo de implementar todo lo que dijimos que íbamos a hacer para cambiar la media y subí el producto en especificación al 79% en redondo, ¿no? Ustedes felices. Y la gerente les queda viendo con cara de asco y les dice: ¿y qué hago con eso? ¿Sí? Sigue siendo bajísimo. Siguen teniendo 2 de cada 10 defectuosos. Tanto trabajo y bajaron 1. ¿No es cierto?
Entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿para qué estudié ingeniería? Bien me hubiera sido en periodismo, ¿no es cierto? ¿Ok? No, porque este tipo de cosas, verá, ojo, les estoy haciendo una explicación bastante, bastante simplificada de las herramientas que se usan, pero el principio que se aplica en una planta es muy parecido, ¿sí? Entonces de ahí, ¿qué es lo que sigue? Está claro que ya no pueden mover la media, ¿no es cierto? La media ya llegó hasta donde puede. Ya no hay cómo bajarle más. No hay cómo moverle, ya está donde debe estar. Cambiar la desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces la gerente le dice, vean, usted tiene 21 punto algo por ciento defectuosos. Bájele al 5%.
Ya volví, se cortó un rato el internet. Ok, ¿cómo nos fue? ¿Manos alzadas? ¿Alguien? Tengo una mano. Kevin Gabriel, ¿cuánto te salió? O sea, lo que yo hice fue mover la desviación estándar para que cumpla con ese requerimiento del 0,95. Por supuesto, ¿cuánto te salió? 0,005 centímetros. Tu respuesta, mi estimado, es correcta. Vamos a ver el resto, cómo llegó. Bien, Kevin, vamos a hablar luego de esto, pero la respuesta es correcta. Vamos a ver qué hizo Kevin. Claro, ahorita estoy sin la pizarra, ya les comparto. La respuesta de Kevin es correcta. Recuerden ustedes, ¿no? Lo que me está diciendo, en otras palabras, es que yo tengo que encontrar una desviación estándar tal que fuera de esos límites me quede un área igual al 5%. Es muy parecido a lo que hicimos con las muestras de sangre. No más que ahora no tengo que encontrar los valores de X, sino los valores de sigma, el valor de sigma. Como es un problema de dos colas, ¿verdad? Es un problema de dos colas, pues tengo que trabajar con alfa sobre 2. Lo que estamos señalando entonces es que alfa sobre 2 es igual, mis disculpas. Denme un segundo, perdónenme un momentito, por favor, no se vayan. Ya, perdonen la interrupción. Les decía entonces, mis queridos jóvenes, que alfa sobre 2 es igual a 0,025, pues, ¿no es cierto? Porque como es de dos colas, porque no quiero ni los hidrómetros de menor ni los de mayor diámetro, tengo que dividir esta área en dos colas. Los defectuosos en dos colas. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Y para sacar la desviación estándar yo puedo trabajar en cualquiera de ellas. Digamos que yo voy a trabajar en la cola derecha, o sea, en la parte superior, que es más fácil de interpretar. En la cola derecha, entonces yo elijo, si voy a trabajar en la cola derecha, tengo que trabajar con el límite superior, ¿no? Con el 2,51. Está claro, mis queridos jóvenes, ¿no es cierto? Que Z de 0,025, ustedes pueden verlo en las tablas. Este es un valor del que no se van a olvidar de aquí en adelante, es igual a 1,96. Este valor nos va a acompañar tanto tiempo que ya se va a quedar grabado en su memoria, ¿sí? Z de alfa sobre 2 cuando alfa vale 5% es 1,96, ¿de acuerdo? Es un valor de cajón que tiene que quedar en su cabeza forever. Entonces, el momento en que yo tengo eso, el resto es cuestión de tomar el límite superior y calcular, ¿no es cierto? Tomar el límite superior y hacer el cálculo respectivo. Observen, por favor, que el cálculo es tan sencillo como esto, ¿no es cierto? Que es lo que Kevin nos proporcionó como respuesta. Estoy trabajando en la parte superior, en la cola derecha. Pude trabajar en la cola izquierda que me daba exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, mis queridos jóvenes, que para cumplir con los sueños más fervientes de la gerente general, de que solo 5% de mis artículos sean defectuosos, yo debí mover la media a 2,5 y cambiar la desviación estándar de 0,008 a 0,005, lo que suena fácil en el papel, pero es más difícil que cambiar la media. La desviación estándar sí es un tema de llorar, es súper difícil de manejar y dominar, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, antes de hacer un poco más de comentarios al respecto, observen, por favor, el detallito que les voy a poner en pantalla. Ahora yo estoy graficando la distribución con media, ya los das con media de 2,5, ¿no? 2,5, pero la primera, la azul, con la desviación estándar original, y la segunda con la nueva desviación estándar, la que calculó Kevin, ¿no es cierto? Quiero que observen, por favor,
aquí están, ¿no es cierto? Los dos límites que eran 2,49 y 2,51. Una vez más, las líneas verdes. Y quiero que observen y comparen ambas. El hecho de cambiar la desviación estándar, recuerden ustedes, hace que la curva sea más angosta. Pero como el área siempre tiene que seguir bajo la curva, siempre debe seguir siendo 1, cuando la curva es más angosta, se eleva. Y esa elevación hace que mande más área al centro. Observen que eso es precisamente lo que pasa. La curva azul es la curva con la desviación estándar original y la curva roja con la nueva desviación estándar. ¿No es cierto? ¿Cuál es? Más área en el centro, que es precisamente lo que buscábamos, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes 6 meses luego nuevamente llegan con mucho sudor, mucho cansancio y le dicen a la gerenta, ahí está primero 2 papeles, primero el reporte de que los resultados indican que usted tiene 5% defectuosos y atrás está mi renuncia, no me paga lo suficiente para esto, ¿no es cierto? Porque hasta eso uno puede llegar, porque ya puede dominar y decir, se lo hice, lo logré, págueme más. Consejo sano, ¿ok? Entonces, mis queridos guaguas, por ahí va el camino. Una vez más, en la práctica, nosotros trabajamos con distribución normal poblacional, pero en la práctica esto se hace con algo, con unas herramientas derivadas de esta distribución. Cierre su micrófono, Kevin, por favor. Derivadas de esta distribución, a través de herramientas que se llaman curvas de, perdón, sí, está bien lo que digo, curvas de control, que son herramientas de un área de la estadística denominada control estadístico de procesos, ¿sí? Antes estaba en el sílabo, pero como ahora la materia tiene menos tiempo, pues tocó quitarle del sílabo. Pero para que ustedes sepan por dónde deben caminar cuando lleguen a esta parte y se topen con este tipo de retos en su trabajo. De hecho, mis queridos jóvenes, el momento en que uno tiene que ajustar la media y la desviación estándar, hay una metodología detrás para saber qué es lo que tengo que buscar. Y esa metodología es de estadística, ¿sí? Que ya es la aplicación a un proceso industrial específico de la estadística. Lamentablemente, no vamos a verlo al detalle, pero les dejo aquí los indicios de las herramientas que se tienen que usar. ¿Preguntas, por favor? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? Ok. Y no terminamos todavía la unidad 1, mis queridos jóvenes. No terminamos todavía la unidad 1. Esto es arduo, pero hay que hacerle. Continuemos, ya que tengo 10 minutos y cualquier 10 minutos es bueno para nosotros. Cuando nosotros hablamos de este tipo de interpretaciones de la distribución normal, dejamos a un lado algunas consideraciones que yo quiero ponerles en su consideración para que ustedes me comenten. Volvamos al ejercicio ¿cómo se llama? De la botella de Smirnoff Ice. Si se dieron cuenta que yo salí de un supuesto. No, antes de eso me estaba olvidando 2 cosas. Finalmente, antes de pasar al tema de que les iba a hablar, yo quiero que se den cuenta de una cosa súper importante que es el principal desafío de la estadística para usarla así. Si se dieron cuenta que en todos los problemas que trabajamos, yo les dije, la media es tanto y la desviación estándar es tanto, ¿sí o no? Pero yo no les dije hace un momento, cuando digo hace un momento hablo de hace unas cuantas clases, que por definición los parámetros poblacionales no se conocen. ¿Sí o no? Yo les dije, nu es muy difícil o es imposible de conocer. Peor sigma, les dije. Entonces, ¿cómo es que estamos aplicando resolución de problemas suponiendo que conozco nu y sigma? ¿No les pasó eso por la cabeza? Suena una contradicción de lo que yo estoy enseñando, ¿no creen?
Si ese señor me dice que yo no conozco New y Sigma, pero lo primero que hace es darme New y Sigma, ¿de qué me está hablando? Me está enseñando pura teoría. Sí, estos ejercicios salen del supuesto de que ustedes conocen New y Sigma, cuando en la realidad no los conocen. Nunca se va a conocer con exactitud el valor de New y Sigma. Lo que sí puede hacerse es estimarse un valor lo más cercano posible al valor verdadero. Y de esa estimación es lo que tenemos que hablar. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes la media poblacional, New es tanto, Sigma es tanto, quédenle viendo con cara de desconfianza y díganle así, ¿cómo hizo? ¿Cómo sacó? ¿De dónde viene? ¿Está claro lo que estoy diciendo, por favor? No se olviden, yo les vengo cantando desde la primera clase. Los parámetros poblacionales, por definición, son imposibles de conocer, ¿no es cierto? Pero en estos ejercicios de distribución normal en particular, estamos saliendo del supuesto de que sí los conozco. Los ejercicios de distribución binomial que hicimos, salimos del supuesto de que conozco P, ¿no es cierto? Pero en verdad esos valores no se conocen. Así que vamos viendo por dónde es que tenemos que tratar de conocerles de algún lado, de ver cómo, ¿verdad? Entonces, para poder conocerlos, mis queridos jóvenes, nosotros tenemos que estudiar un concepto. Estoy en la pizarra, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar así rápidamente unos conceptos matemáticos que se conocen como combinaciones lineales de variables aleatorias. Vamos a hablar de esto. Esto nos va a llevar a distribuciones muestrales. Eso nos lleva a teorema del límite central. Y habremos acabado la unidad 1. ¿Sí? Quiero que pensemos en esto. Y ahora sí, todavía tengo un tiempito más. Quiero que pensemos y reflexionemos de esto, mis queridos jóvenes. Escúchenme. En el problema del Smirnov, yo les hice una trampa súper básica. ¿Cuál es? ¿Alguien le puede identificar? Yo dije, el volumen de llenado es una variable aleatoria, cosa que es cierta. Y dije, ¿qué valor debe tener la botella? El volumen de la botella, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta de una cosa, yo salí del supuesto, supuse que el volumen de la botella es un valor constante. En otras palabras, no es un valor aleatorio. En otras palabras, supuse que todas las botellas que me van a vender para envasar mi producto tienen el mismo valor. Eso tiene lógica. Con lo que estamos analizando y recuerden la primera clase, el mundo es difuso. El volumen de la botella también viene de un proceso de fabricación que ha de tener variabilidad, ¿sí o no? Por tanto, el volumen de la botella también era una variable aleatoria, pero yo para simplificar el ejercicio supuse que ese volumen no era aleatorio y que era constante. ¿Se entiende dónde está la trampa? En otras palabras, aunque a mí me vendan la botella vacía y me digan, esta botella tiene un volumen de tanto, también la botella debe ser un poquito más, un poquito menos. ¿Sí se entiende el concepto? Por tanto, realmente ahí en donde yo supuse que había una sola variable aleatoria, había dos variables aleatorias. El volumen que llena la máquina y el volumen que contiene la botella. ¿Se entendió el concepto? En la mayor parte de procesos no actúa una sola variable aleatoria, sino que actúan diferentes variables aleatorias. Una forma de manejar esa combinación de variables aleatorias es lo que se conoce como combinación lineal de variables aleatorias. Y ahí sí, con el permiso de las personas que ya me acompañaron, este ejemplo a mí me parece súper muy bonito, aunque ya está desactualizado por los precios de los combustibles, ¿no es cierto? Tengo que actualizar los precios. Pero la idea es esta, mis queridos jóvenes. Observen ustedes, en una gasolinera cualquiera se ofrecen 3 combustibles principalmente. Gasolina super, gasolina corriente y diésel. Cada uno con sus precios. Eso es lo que estamos diciendo.
Pregunta. ¿Qué sé yo? Ana Paula. ¿Conoces Colón y 10 de agosto y Naciones Unidas? No, ¿No eres de Quito? no, sí, sino que no salgo por allá. Perdóname, pero en serio no conoces 10 de agosto y Naciones Unidas. Bueno, Ana Paula, en 10 de agosto y Naciones Unidas hay una gasolinera Primas, ¿ya? Famosísima es esa gasolinera. Mi pregunta es, ¿tú puedes en este 5 de enero saber cuánto volumen de cada combustible van a vender en esa gasolinera? No, El volumen vendido de esta empresa de cada combustible es una variable aleatoria, ¿sí o no? No podemos saber cuánto va a vender de súper, cuánto va a vender de extra, cuánto va a vender de diésel. Por tanto, son variables aleatorias. Y del resto, mis queridos jóvenes, hablamos la próxima clase. ¿Preguntas antes de irnos? Gracias, Ana Paula. Entonces, si usted va en el Prole al norte, antes de la estación La Yeste, baja en la estación Estadio, y de ahí camina, ahí queda la estación de servicio. ¿Ok? ¿Por qué me viene a la cabeza? Porque trabajé muchos años por ese sector. A ver, ¿alguna pregunta respecto a lo que estudiamos hoy? Cada vez nos empezamos a alejar más de las cartas, los dados y las bolitas, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Y aguaguas, que tengan muy buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.